Hola a todas, ¿cómo están? Las mujeres con curvas son por lejos las más sexys. Es importante saber qué usar para resaltar esos atributos, así que podés lograrlo siguiendo estos tips de moda. El Plus de la tarde arranca así. Plus de la tarde es presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura. Achu, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, hoy nos traes todas las características de cómo resaltar más de lo que ya se ve prácticamente, porque son muy bonitas las mujeres con curvas. Las mujeres curvy se llaman hoy, van a leer mucho en la revista. La mujer curvy es la mujer que tiene muchas curvas, que por lo tanto somos muy sensuales, yo me incluyo. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de estas mujeres, estilizar la figura. Generalmente tienen los brazos un poquito más anchos, las piernas también. Generalmente tenemos mucho busto, entonces tenemos que saber comprar y elegir las prendas. Entonces vamos a ver, las prendas sí y las prendas no. ¿Qué les va y qué no? Y arrancamos justamente con este diseño que les sienta muy bien. Me fascina este color. ¿Por qué es bueno este modelo? Porque tiene el escote B que estiliza. Las mangas están flojas, o sea, no marca esa zona donde ella quiere ocultar. Marca la cintura y tiene volado abajo. Entonces, ¿qué hace? Ella balancea esa figura. Las mujeres curvy no deben lucir prendas muy ajustadas ni muy sueltas, sino que hay que marcar la cintura más que nada. Perfecto. Podemos ver otra opción, una camisa clásica y el pantalón recto. Ahí es donde voy. El chupín no nos favorece, amigas. Vayamos despidiéndonos del chupín y vamos a optar por los clásicos, los rectos, porque balancean. Si yo aprieto y ajusto mucho en la pantorrilla, es evidente que se va a marcar mucho más mi cadera. Y entonces, queda mucho más refinado. Claro, queda mucho más estilizado y en este caso levantó el cuello y le dio un look mucho más elegante con ese cuello levantado. Genial. ¿Otra opción? Acá también. ¿Qué vemos acá? Mucha languidez en la tela que hace que le viene perfecto. Hay que evitar las telas que tienen rigidez. Las telas que son muy duras y muy rígidas nos amplían más. En cambio, en este vestido vemos gajos, transparencias y comodidad y soltura. Así que está ok este conjunto. Y tenemos una más para compartir. Tenemos una más, el escote B, la manga al codo. Hay que conocer que todo lo que sobresalga la línea del codo hacia el puño ya nos acorta el brazo. Así que hacer los cortes o directamente al puño o en el codo. El largo acá quiero marcar el largo de la rodilla, hasta la rodilla está bien. Si ya es un poquito más largo, nos deja un poquito más bajas. Genial. Así que el corte es a la rodilla y al codo. Esto es lo que está ok. ¿Qué tenemos que tener fuera del placar? Hay que ir despidiéndonos de prendas que me den volumen en el busto, como este corte princesa que es abajo del busto. ¿Ves? El tiro de la cintura tiene que bajar muchísimo más y acá están las sandalias con hebillas. ¿Por qué? Porque me llama la atención y me marca el final de la pierna. Y quedas como más quedas petita, más baja. Más petiza, sí. Acá no, porque está bueno el escote. ¿Vieron la manga a 3/4? Corta y ella utilizó el color más claro que da amplitud y que amplía en la parte más grande que es ella, que es el busto. Y la cintura alta también nos da más volumen en el pecho. Esa pollera es muy linda, solo que hay que bajar un poquito más a la cintura, bajar un poquito más. Y yo opto siempre por los zapatos nude porque es como que da un infinito de la piel. No se ve el final de mi pierna, ¿sí? Perfecto. Entonces, y esto tampoco. ¿Por qué? Porque la línea horizontal amplía, me corta, entonces me genera mucho busto. El corte de princesa que es bajo el busto ya no, y mucho menos el foulard o los collares a la base, porque es como que me corta el cuello, me corta el busto y otra vez abajo el busto. ¿Sí? Entonces eso hay que ir evitando, mis queridas. Y finalmente le damos ese consejo. Así mismo, evitar las líneas horizontales y optar siempre por las verticales o en escote B. Son las mejores amigas de la mujer curvy. Perfecto, así tuvimos todos los consejos
y a ponerlos en práctica. Ahora, Mujeres con Curvas. Plus de la tarde fue presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de marzo limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura.